Recording in progress. Recording stopped.
Recording in progress. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Simplemente alguien me puede decir que me están escuchando y está bien la conexión, nada más. Sí, se le escucha, doctor. Ok, gracias, Natalia. Bueno, ahora qué vamos a hacer hoy, para avanzar un poco en la etapa de postulación del proceso. Obviamente que ha de intervenir ha de ser a partir de la demanda. Pero previo a la demanda, ya habíamos visto, por un lado, de que estamos obviando momentáneamente para entrar a la demanda, les vuelvo a repetir, lo que es la conciliación obligatoria previa, ¿sí? Porque hay conciliadores que forman parte del órgano judicial, ¿sí? Y trabajan con cada uno de los juzgados, o dos o tres, depende de las ciudades también, donde estén ellos de acuerdo a la carga laboral. Vamos a suponer, para ingresar, o sea, porque decíamos lo de la conciliación, vamos a ver en él una vez que se realice la audiencia preliminar, y vamos a dar por supuesto en los casos que vamos a trabajar ahora, hoy, el jueves, y seguramente parte de la otra semana, vamos a dar por hecho de que se ha citado la conciliación y no ha habido un acuerdo conciliatorio. Hablamos en ese caso entonces de una conciliación fallida, ¿no es cierto? Y con eso que hay un acta que levantará el conciliador, y adjuntando a esa acta obviamente hay que presentarse al juzgado, ¿no es cierto? Porque si hubiese un acuerdo o una solución conciliatoria, pues ya no hay proceso que iniciar, y ante el caso de incumplimiento de los aspectos que hubiesen sido conciliados, podrá irse directamente a un proceso de ejecución de esa conciliación, porque la conciliación así obtenida adquiere la autoridad de cosa juzgada. Pero lo que nos interesa hoy es dar un paso más allá de lo que habíamos visto la última clase, es decir, ya habíamos presentado, ustedes han presentado hecho un buen resumen del caso de donación. Había una perspectiva, una posibilidad de que se vaya por la revocatoria, ¿no es cierto?, por ingratitud, y otra alternativa de que se vaya por la nulidad. Habíamos hecho ya el análisis, creo que del caso, con algunas aclaraciones, y llegamos a la conclusión de que, primero, todo caso tiene cierto grado de complejidad.
Unos serán menos complejos, casi más sencillos, ¿no es cierto? A veces son rutinarios, sobre todo aquellos procesos. Perdón, un segundito. Aquellos procesos monitorios, inclusive extraordinarios, etcétera, que no tienen mucha complejidad. El caso se presenta, es claro, ¿no es cierto? Una persona suscribió un proceso ejecutivo típico entre los monitorios, ¿no es cierto? El proceso ejecutivo es el proceso útil para la cobranza de sumas de dinero, ¿no es cierto? Alguien prestó una suma de dinero, el deudor no cumplió con su obligación en el plazo previsto, etcétera, y se inicia este proceso. No hay mayor problema si tenemos el documento, que está el documento público o privado, no importa, ¿sí? La suma líquida, la exigibilidad de la obligación, el plazo vencido, y se inicia, no hay otros problemas. Lo que sí no va a suceder normalmente es en el proceso ordinario. En el proceso ordinario podemos a veces tener que ver dudas, ¿sí? O sea, tenemos que estudiar primero el caso, ¿sí? El análisis del caso, el conocimiento del caso, ¿sí? Y ya habíamos hecho, simplemente para sintetizar hoy, habíamos dicho los hechos, ¿sí? Conocer los hechos, la norma aplicable a esos hechos, ¿sí? De lo cual depende. Conclusión segunda que habíamos llegado en esa oportunidad, en la última clase, es decir, conclusión de los hechos, ¿no es cierto? O aplicación del derecho, y en este caso era, o aplicamos la revocatoria, la normativa, el artículo relativo a la revocatoria de la donación, o aplicamos la nulidad, ¿no es cierto? Y entonces ahí hay que analizar el conjunto de disposiciones que están. Lo nulo es ineficaz, habíamos dicho en principio, para ser breves. Y si es ineficaz, no puede surtir efectos, ¿no es cierto?, de una donación que necesariamente tenía que, para que cumpla con los requisitos del artículo 452 y con el requisito del artículo 667 del Código Civil, ambos tenían necesariamente que hacerse en documento público, es decir, ante notario de fe pública, cosa que no sucedió por un lado. Y por otro se suscita otro problema, y es el problema que está referido, sí, al interés legítimo del donante de recuperar la propiedad que había dado en donación. Hasta ahí tenemos, sí, dos elementos, y adicionalmente decíamos a todo lo que es cuando nosotros vemos, analizamos el caso, vemos qué aplicación, qué normativa vamos a utilizar, cuál va a ser el objeto, desde luego la pretensión, ¿sí? Vamos a que, cuando estamos hablando del análisis del caso, vamos a definir cuál es el objeto de la pretensión, ¿no es cierto? Es lo que se pide, lo que se pretende del juez a través de la demanda, ¿no es cierto? Que es lo que el bien de vida en última instancia. Y a eso sumamos un tercer elemento, ¿sí? Que era la prueba. O sea, si yo afirmo algo, tengo que respaldar, afirmo o niego, ¿sí? Porque algo tengo que tener la prueba que la respalde. No voy a poder obtener una sentencia, ¿sí?, favorable si es que no pruebo cada uno de los hechos o los hechos fundamentales en los que se sustenta precisamente la demanda. ¿Ya? En el caso que nos ocupa, hasta ahí es fácil, porque tendríamos en la situación que está y que vamos a trabajar sobre una cuestión, o sea, con un caso fácil para hacer una primera demanda, es decir, sobre el caso que hemos estado viendo de la donación, de la manera más sencilla, ¿no es cierto? O sea, donante, donataria, que registró el derecho propietario, que aún no está en su poder la propiedad o está registrada su propiedad. Ahí incluíamos otro elemento, ¿no es cierto?, que tendría que demandarse además la
nulidad de ese registro, es como el por qué se lo hizo de manera ilegal por parte del registrador de derechos reales, o registradora de derechos reales, oficina registradora, porque debería haberse verificado de que precisamente esa donación se la haya hecho mediante documento público. Y no siendo así, debería haberse rechazado, porque como bien han indicado ustedes en varios de los trabajos ya y en varias intervenciones, el documento público es documento público y el documento privado, por más reconocimiento de firma que tenga, es un documento privado con reconocimiento de firmas. No suple de ninguna manera, ¿sí?, la categoría de público el hecho de que tenga reconocimiento. Ese es un problema sencillo, es un problema práctico, sí, porque vamos a ver la nulidad, cómo lo vamos a hacer para enfocar e ir viendo cómo se puede plantear. Un problema más complejo, que seguramente lo vamos a hacer en el transcurso o ya como una práctica individual, adviertan ustedes si les estoy anticipando, ¿qué sucedería? Ya, porque en este caso tenemos al demandante, al demandado. ¿Qué sucedería si la donataria hubiese enajenado, hubiese transferido a título de compra-venta a una tercera persona que además de buena fe, ¿sí?, adquirió el inmueble y pagó el precio? Ya les decía, ahí hay una cosa importante de responsabilidad del abogado que lo hubiese asesorado a esta tercera persona compradora. Por eso pedimos los títulos de propiedad, ¿sí?, los antecedentes para revisar. Y resulta que el abogado lo revisa, sí, pues está registrado en derechos reales y le pone mecánicamente la historia ahí, si es que no hacen hacer eso con alguna otra cuestión. Y encima tenemos que al notario de fe pública le interesa orientar un poco, ¿no?, sobre esta clase de situaciones. Porque un buen abogado, una buena abogada, un profesional del derecho responsable, lo que haría es pedir ese título. Y como han advertido ustedes, dirían, no, el documento privado con reconocimiento de firmas es un documento nulo. Y consiguientemente no importa cómo registró la persona en derechos reales, y por coima, por descuido, por corrupción, por negligencia, por descuido del supervisor de derechos reales y del registrador de derechos reales, no importa, ¿sí? Es cualquiera de ustedes como abogada o como abogado el día de mañana debería decir, usted cliente que ha venido a que yo le preste mis servicios, no compra eso, porque va a tener un problema jurídico a posteriori. Y eso es lo que harían indudablemente ustedes, porque están ya preparados y capacitados y tienen que salir con plenas capacidades de la universidad para no hacer esa clase de arbitrariedades, barbaridades, cualquiera sea el calificativo que le demos. Pero les decía y les anuncio simplemente a título, o sea, a objeto de que vayan pensando, porque les voy a tomar como una de las prácticas individuales ha de consistir a demandar la nulidad. Pero ¿qué pasa si ese inmueble hubiese sido transferido, como les decía, a una tercera persona que además adquirió el inmueble de buena fe? Alcanzaría la nulidad hasta esos extremos, que también ella perdería su garantía, o que por la irresponsabilidad de un abogado o de se constituye una hipoteca sobre ese inmueble, o un contrato de antícrisis, por decirlo así, con todas las de la ley. Eso tomen en cuenta para ir verificando qué es lo que va a suceder el día de mañana. Por ahora vamos a hacer, como les he dicho, vamos a enfocarnos en dar las pautas para la preparación de nuestra primera demanda, que no ha de ser compleja, en la cual hemos de solicitar indudablemente la nulidad, ¿sí?, de ese documento, ¿sí?, la nulidad del documento de donación
¿sí? Porque hay donación. Ojo, la donación de una donación, digo, del documento de no donación, porque esa donación es nula por efectos del documento, etcétera. Y consiguientemente, o sea, dos cuestiones, la restitución del inmueble y la cancelación del registro en derechos reales a nombre de la donataria. Esa es la figura. Lo que vamos a tratar de hacer ahora es referirnos al artículo 110 del Código Procesal, que complementa de manera específica aquellos otros requisitos que están en el artículo 69, que son generales para todos los escritos. Se establecen requisitos específicos que debe reunir la demanda. El primer requisito creo que no haya problema, o sea, definitivamente, ¿no es cierto? Porque está claramente individualizado y vamos a presentar ante un juez de turno público, no civil y comercial. ¿No es cierto? La demanda, no hay mayor problema en cuanto se refiere a aspectos de competencia, ¿sí? El inmueble está en la ciudad de La Paz, el tribunal, el juez de público en lo civil será de la ciudad de La Paz, y eso pare de contar. Luego va a venir la suma de la pretensión que se dedujera, que era lo que habíamos comentado varias veces, la importancia, porque es el primer elemento que va, o sea, el primer momento en que el juez va a tener un contacto, ¿sí? Va a interiorizarse de la cuestión. Y la precisión de la redacción de esa suma o síntesis es sumamente importante porque es el primer impacto que le va a dar al juez, ¿sí? ¿Cómo redactaríamos esa suma? Ya hemos visto al principio, ustedes ahora van a hacer la práctica, ustedes, ¿no es cierto? Porque no si no la hago yo o la copiamos. ¿Cuál es esa suma más práctica para decir lo que se va a desarrollar en el proceso? Es decir, nuestra pretensión es la nulidad, tiene que crear clara demanda, ¿sí? Proceso ordinario, demanda nulidad de donación, ¿sí? Por falta, podríamos colocar ahí, por falta del requisito esencial, ¿sí? De forma. Punto. Yo ya le estoy anticipando algo al juez, etcétera. Ustedes van a ver lo de la suma o síntesis. Además, obviamente, ese no es otro de los puntos, porque esa es la síntesis de la demanda principal. La restitución del inmueble y la cancelación, además, del ilegal registro en derechos reales. Y estoy entrando con un calificativo bien importante ahí, ¿no es cierto? Porque son las tres cuestiones que voy a pedir, que son necesariamente esas, ¿sí? La principal, indudablemente, que se declare la nulidad. Y como consecuencia de la nulidad, indudablemente, las partes deben restituirse lo que hubiesen recibido. Pero aquí además había un registro en derechos reales, ¿cierto? Que va por ese lado. Volveremos un poco a las formas, o sea, el escrito va a estar, vamos a ir estructurándolo entonces, señor juez público de partido, la suma o síntesis, como han hecho más o menos en el escrito, en el memorial de medida preparatoria. Lo primero que tiene que ir luego es el nombre, ¿sí? El domicilio y generales de la parte demandante. La ley, yo no sé si me habla de generales de ejército, generales de policía, pero entenderemos que son las generales de ley, ¿sí? Es decir, todos aquellos, ¿sí? Atributos de la personalidad que nos permitan individualizar claramente a quién es, a la persona que está presentando la demanda. Nombre completo, apellido, carnet de identidad, domicilio, el domicilio real, profesión, etcétera, todo lo que sea inherente para esa identificación, ese primer párrafo que decíamos después, mayor de edad, etc. Y hábil por derecho ante usted, sí, con respeto expongo y pido,
dos puntos aparte, y ahí ya ingresaremos seguramente, ¿sí?, a ver cómo vamos a desarrollar nuestro escrito. Pero momentáneamente volveremos a algo que creo que nos va a poder ilustrar un poquito, por lo menos no nos va a romper la cabeza. Esa es otra cuestión para otra cuestión, alternativas de solución. Y hemos visto nosotros con en la clase anterior cuál es la alternativa de la solución, ¿no es cierto? Una vez definida la alternativa, va a ser el objeto del proceso. Es el objeto del proceso, la materia alrededor de la cual gira, su iniciación, desenvolvimiento y extinción. Es decir, en los procesos contenciosos se encuentra representada por uno o más pretensiones procesales. En el caso que acabamos, o sea, que estamos analizando, como veremos, la pretensión principal es la nulidad. Pero hay otras pretensiones más, ¿no es cierto?, que subsidiarias, o sea, que también quiero que, para que quede perfecto, es decir, restituido en su integridad el derecho reclamado por el actor o demandante, también hay que reclamar, sí, como pretensiones, ¿no es cierto?, la restitución de la cosa y la nulidad, o sea, la cancelación de las matrículas que se hubiesen aperturado en derechos reales o a las cuales se hubiese hecho esa retención, ¿sí? La pretensión procesal es el acto en cuya virtud se reclama, eso lo saben ya ustedes, ante un órgano judicial y frente a una persona distinta, ¿sí? Es un acto, la pretensión, por el cual se reclama ante un órgano judicial y frente a una persona distinta la resolución de un conflicto suscitado entre dicha persona y el autor de la reclamación. ¿Recuerdan eso, no es cierto? Ustedes tranquilamente, y voy pasando un poco. Y la demanda es el medio por el cual se ejercita la acción, ¿no es cierto? Es el acto procesal por el que se inicia el proceso y en ella se encuentra contenida la pretensión procesal, ¿sí? Un poco volveremos a al elemento, o sea, volveremos a hacer una breve relación entre toda la pretensión. Siempre va a tener dos elementos y una actividad. Esto estamos tomando por si acaso básicamente estos cuadros de la obra de Enrique Lino Palacio, ¿sí? Derecho procesal, manual de derecho procesal civil y de el derecho procesal civil, para que veamos lo de la pretensión. Si es que ustedes quieren ingresar un poco más de profundidad sobre este tema de la pretensión procesal, etcétera, yo les aconsejo que lean primero al autor argentino Lino Enrique Palacio y luego introduzcan para una mayor precisión a Jaime Wasps, que hace un desarrollo más completo. Pues bien, toda pretensión tiene dos elementos. Y si vemos, vamos a ver esto que se refleja con el artículo 110 en la demanda. Los sujetos, el elemento subjetivo. Los sujetos, ¿quiénes son? Indudablemente que es el actor o el demandante, no es cierto, pero primero, perdón, el juez es el primer requisito, la autoridad ante quien se interpone la demanda. ¿Sí? Y los sujetos, los otros sujetos, serán, ¿no es cierto?, el actor o demandante, es decir, que tiene la iniciativa en el proceso, y el demandado, es decir, la persona frente a la cual se dirige la demanda. Y eso ya está determinado, ¿no es cierto?, en el numeral 1 del 110, en el numeral 3, que habla del nombre del domicilio del demandante, y el 4, el domicilio y generales de la demanda, de la parte demandada. Además de ello, ¿sí?, o sea, eso está muy claro, van a estar los elementos objetivos, el objeto y la causa, ¿ya? Y una actividad que implica lugar, tiempo y forma. Esta actividad obviamente estará relacionada a la forma que tenga que cumplir el acto procesal, ¿no es cierto? La realización del tiempo en el que debe ejecutarse, ¿no es cierto?
por ejemplo, para que pueda ser acogida favorablemente una demanda finalmente en sentencia, pues no tendrá que haber ocurrido, por decir, entre otros casos que pueden darse y que están relacionados al tiempo, la caducidad del derecho a la prescripción, que si la memoria no me falla, porque me falla mucho, ¿no es cierto?, es uno de los temas que también está pendiente y que será objeto de en una de las pruebas escritas, las diferencias que deben ya haber analizado ustedes con relación a esos dos institutos. Y el lugar, obviamente, es la sede del juzgado donde deben presentarse los actos, ¿sí? Voy para esto porque vamos a volver sobre las partes. Volvía y yo les decía en el concepto que dábamos de pretensión procesal, es el acto en cuya virtud se reclama ante, ya habíamos subrayado eso, un órgano judicial y frente a una persona distinta a la resolución de un conflicto suscitado entre estas, ¿no es cierto? Y esa es la historia, entonces, si queremos observar en un cuadro, ¿no es cierto? El sujeto activo de la pretensión, ¿sí?, es el actor o demandante, que es así como se conoce en la legislación procesal, ¿ya? El sujeto activo y demandante, ¿no es cierto?, que reclama un hecho ante el destinatario de esa pretensión, es el juez. Eso no se olviden. No les estoy pidiendo ya, señor juez, ordene usted que el demandado haga esto, aquello, etcétera. Pero a quien me estoy dirigiendo desde el primer numeral del artículo 110, desde el primer numeral del artículo 69, que es el general para todos los escritos, ¿a quién me dirijo? ¿Sí? La indicación de la autoridad ante quien se interpusiere la demanda. Ese es mi destinatario. De quien pretendo una sentencia favorable, o sea, que sea acogida a mi pretensión, es del juez y de nadie más. Frente a quien se hace esa pretensión, indudablemente es el sujeto pasivo, ¿sí?, demandado, que a su vez, sujeto pasivo, sujeto activo, sujeto pasivo o demandado, que a su vez podrá obviamente contestar, asumir su defensa, igual dirigiéndose ante el juez y frente a este otro sujeto pasivo, ¿sí? Y en su caso podrá convertirse también en reconveniente, es decir, deducir por su propia cuenta una acción independiente u opuesta a la pretensión del actor, del sujeto principal, sí, que será la misma que seguirá el mismo tratamiento de este cuadrito que he tratado de sintetizarlo para que sea más comprensible nuestra situación, o sea, nuestra general. Habíamos visto ahora pasamos muy rápido situaciones que son más que importantes para nosotros, ¿sí? Y es, por ejemplo, el de las partes. No, la parte sí es el que demanda y el que no demanda. Muy bien. Lo que vamos a hacer es primero ir a ver todo lo que tenemos que ver, porque si no, es muy fácil recitar, aprender de memoria un artículo, pero es muy difícil después identificar quién es realmente la persona, la parte legitimada, o sea, prima más allá de la capacidad procesal, que la vamos a ver ahora, ¿no? ¿En qué está legitimada? ¿Qué es lo que le debo, lo puedo pedir a una parte? En el caso concreto de la demanda que le estamos armando con estas ideas, ¿sí?, no habría problema mayor, no hay mayor problema. Creo que ya está identificado. ¿Por qué? Porque hemos logrado identificar claramente, ¿no es cierto?, los hechos, ¿sí?, del caso. Eso es importante, la norma aplicable y la prueba que vamos a presentar. Pero ya no sería tan sencillo, les decía en el ejemplo, que ustedes lo desarrollarán para una evaluación individual en el que exista un segundo, o sea, una tercera persona que hubiese comprado ese inmueble y a nombre de la cual estaría inscrito. ¿Cuál sería mi pretensión? ¿Qué voy a pedir contra esa persona? ¿Será lo mismo que con la donataria, no? Etcétera. Y para ello,
ustedes tienen que aprender a distinguir, y eso lo van a ir haciendo, vamos a ir haciendo las prácticas también, entre, o sea, la parte propiamente, capacidad para ser parte y legitimación procesal, ¿ya? Porque todos podemos ser partes en un proceso, toda persona mayor de edad, etcétera, que no tenga ningún impedimento mental, etcétera, incapacidad, puede ser parte en un proceso como actor o como demandado, independientemente. Suficiente que tenga esa capacidad, que es similar a la capacidad de obrar, ¿sí? Que está regulada en el Código Civil, si mal no me falla ya la memoria, en el artículo 4 del Código Civil. ¿No es cierto? Toda persona capaz de obrar, ¿sí? En el artículo 4, la capacidad, dice el artículo 3, es la persona que tiene la capacidad jurídica, esta capacidad se experimenta las funciones. ¿Quiénes son los incapaces? Artículo 4, ¿sí? Ahí vamos a encontrar a los menores de edad, qué sé yo, los interdictos, las personas que tienen inconvenientes para otra clase de cuestión. El mayor de edad tiene capacidad para realizar por sí mismo, dice el artículo 4, los actos de la vida civil. Y luego vendrán las otras cuestiones. Ese no es el problema. Cualquiera de nosotros podría intervenir en el proceso, en un proceso cualquiera. Como demandado, se le ocurrió al vecino demandarme por X razón. Bueno, pues, ¿qué voy a hacer? Tengo capacidad procesal, tengo capacidad. Puedo, debo apersonarme al proceso. Y consiguientemente, en virtud de estar capacitado, tener esa capacidad, asumir ya una defensa para que, bueno, pues se discuta la legitimación procesal, el derecho, no se contradiga o todos los otros elementos que vienen dados. Entonces, si volvemos al artículo, hemos visto el nombre de las partes, muy sencillo, y el artículo 27, entonces, que volveremos, que son partes esenciales en el proceso, la o el demandante, la o el demandado y terceros. Ahí le faltó a la ley, esto de la, el lo, etcétera, que me parece muy bien, pero ya no sé hasta dónde. Son partes esenciales en el proceso la o el demandante, la o el demandado y terceros o terceras. También deberíamos hacer así un lineamiento feminista y de lenguaje inclusivo, con el cual yo no estoy de acuerdo, en los casos previstos por ley. Mujeres son mujeres y los hombres son hombres. Bueno, ese no es tema nuestro. Las partes ya hemos visto quiénes son entonces, el actor, el demandado, varón o mujer, ¿sí? Que tenga capacidad, ¿sí? De obrar, es decir, de realizar por sí mismo los actos de la vida civil. Dice ahí otros sujetos procesales, y esas son otras personas, son aquellos que concurren también el proceso, los servidores y las servidoras públicas, etcétera, etcétera, que van a dar dentro de esto. ¿Qué me interesa, qué nos interesa en esta parte de las partes? Porque aunque aparentemente ustedes dirían, no este asunto es demasiado claro y demasiado cansado, son partes esenciales en el proceso la o el demandante, la o el demandado y terceros en los casos previstos por ley. Perfecto, ¿sí? Eso era lo que veíamos. El concepto ya lo tienen ustedes de memoria desde la parte teórica que han visto, que parte es quien demanda en nombre propio una actuación de la ley, aquel contra el cual esta actuación de la ley es demandada, ¿no? Chovenda, y si queremos podemos decir parte es quien pretende y frente a quien se pretende la satisfacción de una pretensión de manera mucho más sencilla. Toda persona natural o colectiva que tenga capacidad de obrar, los incapaces no pueden intervenir por sí mismos en el proceso, debiendo actuar por medio de sus representantes legales. ¿No es cierto? En caso de que, supuesto que en la donación que estamos haciendo análisis, se hubiese intervenido también en la donación a un menor de edad, al hijo de la señora.
se hubiese hecho la donación a favor del hijo, o de la señora y del hijo, qué sé yo. Bueno, la persona natural podrá actuar por intermedio del representante, el poder otorgado al efecto designado por la autoridad judicial. Aquí quiero hacer un importante paréntesis. Cuando hablamos de personas naturales, ¿sí? Personas físicas, no hay mayor problema. Pero cuando hablamos de personas, colectivas, personas jurídicas, la situación se vuelve distinta. Si yo en el proceso normalmente lo normal, y yo les voy a pedir que actuemos de esa manera en todas nuestras prácticas y en todos nuestros escritos que vamos a presentar, memoriales, etcétera, que quien presente el memorial sea la propia parte, ¿ya? No utilicen apoderados, ¿ya? La parte presenta y en primera persona. Ella va a relatar, o sea, va a describir los hechos y los fundamentos. No es el abogado que tiene que decir, que es distinto cuando interviene en una actuación judicial, por ejemplo, un proceso, tendrá que decir mi cliente o el testigo, etcétera, cuando mi cliente estaba, etcétera, pues nada. Pero después aquí, o sea, quien se dirige al juez es la parte. El abogado es patrocinante. Y entonces me encuentro con escritos o prácticas que no quiero que las hagan ustedes, que las he visto en otros cursos, y que dicen, mi cliente suscribió un contrato. ¿Qué cliente? Usted es abogado, el cliente es el que se está presentando al juez en la primera parte, y hemos visto eso. Y vamos a obviar lo de los poderes, porque si no, claro, cuando hay un poder, por ejemplo, si intervienen en nombre de una tercera persona, natural o jurídica, obviamente que tendrán que referirse en tercera persona al juez, ¿no es cierto? Ya no podré decir mi mandante, ¿no es cierto?, mediante documento privado celebrado en fecha tantos y con reconocimiento de firmas, sin cumplir la normativa prevista e ignorante de las disposiciones que regulan la donación, ¿sí?, en un acto de liberalidad, etcétera, 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 etcétera. Perfecto. En ese caso sí, porque tengo un poder, pero después es la propia parte. Ya esos son aspectos esenciales que hacen a lo que yo estoy yendo donde el juez. Bueno. Pero ¿qué era lo que me interesa en esto? Cuando hay un poder, ya que estamos hablando del mandato, y estamos hablando, ¿no es cierto?, de la posibilidad de que apoderada o apoderado judicial, artículo 38 y siguientes, ¿sí?, y de personas jurídicas, ¿ya?, extensión del mandato, etcétera, todo eso tienen que conocer ustedes perfectamente. Eso es una extensión del mandato especial. No puedo apersonarme con un mandato general, por ejemplo, o sea, a presentar una demanda. Tiene que tratarse de un mandato especial, y eso otra vez nos va a remitir a las normas, ¿no es cierto?, del mandato, sí, en el Código Civil y en el Código Procesal, que se utiliza mucho el término poder, ¿no? Bien, cuando se trata de una persona natural, yo quiero dar a uno de ustedes un poder para que inicie ya un proceso X, ordinario, ejecutivo. Tengo que individualizar en ese poder para qué estoy dando el poder. No le puedo dar un poder, y no es válido un poder, sí, porque sería general. Especial es decir, otorgo poder a favor de XX para que inicie todos los procesos en defensa de mis derechos y no sé qué cuestiones por el estilo. Eso no sirve. El poder especial tiene que individualizar el tipo de proceso en el que se va a hacer y lo que se va a demandar, y inclusive las personas que estarán pues demandadas, en su caso, el caso de ser claras y ciertas, o sea, la determinación de estas personas, ¿no? Entonces otorgo poder a favor de tal persona para que en nombre y representación de mi persona se apersone ante quién. Si iremos por orden en el proceso, ¿no es cierto?, en el poder, iremos primero al juez conciliador, ¿sí?, o para qué, sí,
y ante el juez, en su caso, y en caso de no llegarse a una solución conciliatoria, no a un acuerdo conciliatorio, para que pueda iniciar un proceso ordinario de qué, ¿sí? ¿Sobre qué? El ordinario puede velar por muchas cosas. Y ahí se individualizará y se dará además las facultades para que de manera genérica presente el escrito de demanda, ofrezca la prueba, la produzca, asista a la audiencia preliminar y complementaria e interponga todos los recursos, etcétera, etcétera. Ese es el contenido del código. Pero ahora resulta de que a ustedes, a una de ustedes o a uno de ustedes, lo contratan, ¿sí?, en una sociedad anónima como abogado o abogada, asesor o asesora de esa entidad, de esa sociedad anónima. Y les dicen, perfecto, tenemos que iniciar un proceso. Vayamos ya al proceso, ya no voy a ir al mandato de administración, que se supone, sí, que debe haber un mandato de administración, porque eso ustedes han llevado tanto en materia civil como en materia comercial, ¿cierto? ¿Quién es el representante de esta persona jurídica? Y muy bien, les dicen, queremos que haga un proceso, mire, aquí tenemos, para hacerlo bien sencillo, no importa cualquier cosa, ¿sí? Una demanda somos propietarios de este terreno, de reivindicación, sí, ustedes le dicen perfecto, hacen el análisis del caso, le dicen, no, aquí lo que procede es iniciar indudablemente hacen un informe, una demanda de reivindicación, porque se dan los elementos, ¿sí?, previstos por la norma, los hechos, etcétera, etcétera. Muy bien, le dice el gerente de esta entidad, de esta sociedad comercial, sociedad, dice, muy bien, sabe que yo no tengo tiempo para estas cuestiones de estar yendo a juzgados o no, vamos a darle un poder a usted, abogado o abogada, para que haga ese proceso. La pregunta que quisiera es que me absuelva, es decir, además del mandato que va a estar ahí, o sea, del propio mandato, ¿cierto? Para que se apersone ante el juzgado de turno, en público, en lo civil, y demande, qué sé yo, haga la conciliación, y demande en su caso la reivindicación, mejor derecho propietario contra fulano de tal, ¿sí?, sobre el terreno ubicado en tal lugar, eso no hay problema. La pregunta es, ¿quiénes intervienen? O sea, ¿qué otros documentos? Aquí está la cuestión. ¿Qué documentos deben formar parte, tratándose de personas colectivas? Primero, la clase de mandato, decíamos, será general, especial, creo que ya lo hemos dicho. Documentos que demuestran la existencia legal o personalidad jurídica. Ahora, ¿cuáles son esos documentos que deben formar parte del poder de representación legal que le está dando el gerente? Que debe estar incluido en el poder. Porque yo me apersono, ¿sí?, y digo, Mauricio Escalce Cuarce, en representación de la empresa XX, ¿sí?, de la sociedad anónima XX. Bueno, me dirán, ¿y dónde está su personería? Adjunte el poder. Aquí tengo un poder que me da el gerente. ¿Y quién es el gerente para dar poderes? ¿Cómo está constituida esa sociedad? ¿Qué elementos, qué documentos deberían transcribirse en ese poder? Si ustedes van a los juzgados, que espero que ya hayan ido, pidan un expediente, por ejemplo, de un banco, la sociedad anónima, y van a encontrarse con tranquilamente 20, 25 páginas u hojas, ¿sí?, en el que hay un poder. Ok, yo soy el gerente, no conozco de derecho, ¿sí?, no quiero meterme en el juicio. Y bueno, ¿qué documentos más me van a pedir a mí para que puedan ir ante el notario y los hagan protocolizar?
Dicho de otra manera, alguien me podría contestar cómo acredita un gerente general que es el gerente general de, de un banco, de una sociedad anónima cualquiera. Doctor, por el estatuto de la sociedad anónima. Gabriel, está ya muy bien, nos vamos acercando a esa historia, ¿no es cierto? El estatuto. Por otro lado, tenemos la escritura de constitución, ¿no? Primero la escritura de constitución y el estatuto de la sociedad. Perfecto. ¿Qué partes de ese estatuto y de la escritura de constitución tendremos que transcribir en el poder? Ustedes han llevado, este es un tema importante porque es, eh, gran parte de ustedes, les puedo asegurar, van a ser abogados y abogadas de empresas. Sí, llamado ahora derecho corporativo, que unos dicen que hay o no hay, o societario, lo que no importa, pero van a asesorar a empresas. Y no puede ser que salgamos profesionales sin apoyar a empresas. ¿Qué contiene una escritura de constitución de una sociedad anónima? Del estatuto que establece, qué cuestiones establece básicamente ese estatuto. O sea, entre otras, bueno, muchas, ¿no? Pero que nos puedan seguir al proceso. Porque si no, porque el gerente no le va a decir, y eso quede claro, ah, doctor, ¿qué necesita usted inmediatamente? Porque yo además estoy de viaje y quiero dejar todo lo que tengo que dejar para que mañana esto esté en orden. Ay, doctor, o señor gerente, licenciado, lo que sea, déjeme que piense, ¿verdad? Y esté llamando a mi compañero para que me avise o yendo a un notario, ¿no? Ese gerente seguramente se va a decepcionar. Y entonces cuando hablamos, cuando nos referimos en la norma, vuelvo a insistirles a ustedes, chicos, chicas, cuando en la norma leemos una norma, no nos quedaremos por ahí. O sea, la representación legal, perfecto, representación procesal, sí. Artículo 2, artículo 35, numeral 2, la representación de la persona colectiva deberá adecuarse a las disposiciones que determinan su creación y que estén previstas en su norma interna y se ejercerá por órganos autorizados. Medio que una abstracción ahí en una norma procesal, pero es clara cuando uno conoce. Les voy a encomendar lo que hay que partir. O sea, averigüen, me van a hacer un trabajo grupal, cortito, no corto, o sea, un carajo, indicando el poder otorgado por, ¿sí? Un gerente general de una sociedad que está organizada de la siguiente manera. La sociedad anónima, ¿cómo está organizada una sociedad anónima? Me imagino que tendrá un directorio como órgano máximo de representación y de dirección y de administración de la sociedad. Y este órgano de dirección tendrá determinadas facultades. ¿Quiénes los van a elegir a esos socios? O sea, porque alguien aparece y dice, sí, nosotros somos los 7 directores, o 8, 5, 4, según hayan decidido, y somos los directores. Yo lo que hago es siempre preguntarme, ¿y quién dice que ustedes son los directores? Entonces tendré que ver de los estatutos, tienen que transcribirse las partes establecidas del estatuto. El estatuto establece que los directores serán elegidos anualmente, y eso concuerda con lo que dice el Código de Comercio, ¿no es cierto? Serán elegidos anualmente en la primera reunión, o sea, en la reunión ordinaria de socios que debe llevarse a cabo, ¿no es cierto?, en el primer trimestre de cada año. Ah, muy bien, ¿dónde está el acta? ¿No es cierto? Eso es lo primero que tengo que determinar. O sea, y todos esos aspectos son esenciales para conocer. Esto resulta mucho más grave, no solo cuando se presenta una demanda, porque finalmente la demanda, les digo,
podría ser observada por el juez, porque el juez va a revisar seguramente, con seguridad un juez responsable, va a revisar si ese poder está o no. Además de estar inscrito ahora en PROSEC, no sé qué se llama, pero en todo caso es el registro de comercio que administra una entidad. Si vamos a ese elemento, esos elementos, en primera instancia el juez podrá rechazar, pero ¿qué sucede si a usted lo contratan y le dicen quiero interponer un recurso de casación? Y lo primero que tienen que hacer, y el recurso de casación se interpone contra el auto de vista que ha dictado el Tribunal Departamental, ¿verdad? Para que resuelva el Tribunal Supremo de Justicia. Y ahí ya no hay esta opción de que alguien, o el vocal que conozca, le diga, no, presente o poder, aclare o no. Se presentó mal el poder, llegó a la corte, luego usted interpuso un recurso sin tener facultades. Y consiguientemente no se ingresa al fondo de la cuestión litigiosa. Y probablemente, o sea, con mucha seguridad, la empresa, ¿sí?, a la que representaría o de la que resultarían apoderados, tendría realmente ventajas para obtener un fallo favorable y que se case el auto de vista, es decir, que es sin efecto. ¿Cuántas veces en la práctica judicial nos encontramos con esta clase de elementos de que no hay poder? Y no solo tratándose de una persona jurídica, tratándose de una persona natural que también da un poder para cualquier cosa y que no está especificado el poder que tiene que ser especial para interponer recurso contra el auto de vista número tantos, pronunciado en el proceso, cursante a hojas tanto del expediente, etcétera, etcétera. Creo que hasta ahí les dejo la historia para que la analicen. Han llevado, me imagino que todos ustedes ya han llevado derecho comercial también, ¿o no? O derecho empresarial, creo que se llama. Y si no han llevado, esa no es ninguna excusa para que ustedes vayan y revisen el Código de Comercio. No es ninguna excusa para el alumno decir, no, todavía ya no he llevado esta materia como para que pueda ir y abrir y curiosear y empezar a dar lectura de materias que las llevará a futuro. Y sobre cuestiones esenciales. ¿Algún comentario, algo? Ya, que quede bien clara. Entonces, la instrucción me van a decir, o sea, yo les voy a, ya se las doy, la consigna que llaman, que a mí no me gusta esto, yo no tengo tiempo, porque salen cuestiones espontáneas, ¿sí? Cuestiones que las tenemos que ir aprendiendo ahí. No tengo un libreto de memoria. ¿Mm? ¿Qué documentos que demuestren la existencia legal de la persona, de la personalidad jurídica? Y remítanse aquí al artículo 35, numeral 2 del proceso, ¿sí? Del Código Procesal 35, numeral 2. Remítanse un poco, incluir un caso de jurisprudencia del Tribunal Supremo, personería, con relación a los documentos que deben ser transcritos en el mandato o poder otorgado en caso de tratarse de una persona jurídica. ¿Sí? Ingresan ustedes mañana, personas colectivas, personería, poderes, etcétera, ¿sí? Y van a encontrar esa situación para que puedan estar haciendo el trabajo. ¿Ya? Esto es importante porque si no saben qué estamos, o sea, el proceso tiene sus complejidades y si no las vamos viendo poco a poco y decir, pero qué bacán, el profesor nos ordena, el profesor no nos ha dicho, debería decirnos él qué es, ¿no es cierto? Si yo soy el docente, debería enseñarles todo, ¿no es cierto? No. Y hay cuestiones que ustedes deberían saberlos.
Y hay cuestiones que tienen que aprender a ustedes a investigarlas, porque no todo se los va a decir ustedes tienen que conocer a través de eso. El abogado no es solamente asistir a una clase y decir ya conozco esto. Bueno, veía un poco más para ver si tenemos un poco de tiempo, creo que sí. Los elementos objetivos de la decisión procesal, decíamos, es la causa, ¿sí? Que es una invocación de una situación de hecho, es decir, es a lo que se refiere el código, ¿sí? Con el artículo 100, en el artículo 100, cuando indica la relación, ¿sí? Precisa de los hechos, ¿sí? Por un lado, esa es la causa, ¿sí? Los hechos, ya les decía a ustedes, es el hecho, los hechos de los que vamos a obtener consecuencias jurídicas, ¿sí? El documento privado, la norma establece que la donación debe hacerse en documento público, en este caso se hizo por documento privado, consiguientemente es nula en virtud de lo dispuesto por los artículos 667, 487, 52, 2 o 4, qué sé yo, por no reunir los requisitos de validez que establece dicha norma en su numeral 4, y acudiremos pues al artículo 546, numeral 1, esencial para poder interponer una demanda de nulidad, ¿sí? Esa es la invitación, o sea, estoy haciendo el hecho para subsumirlo en una norma jurídica, ¿no es cierto? Ahora, el objeto es el efecto jurídico perseguido que se va desde dos puntos de vista, o sea, la clase de pronunciamiento que uno quiere y el bien de vida al que hace relación, ¿sí? El bien demandado, designándolo con toda exactitud, ¿sí? En este numeral 5 del Código Civil, ¿sí? La clase de pronunciamiento, desde luego, supone, ¿no es cierto?, variará porque puede haber una pretensión de carácter simplemente declarativa, ¿sí? La causa o fundamento del título de la pretensión consiste en evocación de una concreta situación de hecho, a la cual el actor o demandante asigna una determinada consecuencia jurídica. Esto también es válido para el demandado cuando se conteste y se conviene. No debe confundirse los argumentos expuestos, etcétera, con si individualizados en el Código 6, ¿sí? Pero entre las clases de pretensiones a las que hacíamos referencia hace un momento, ¿no es cierto?, decíamos la pretensión, ¿sí?, en cuanto al objeto, tiene un objeto inmediato, que es obviamente el tipo de sentencia que pretendo obtener. Y las sentencias que ustedes recuerdan, las enumeramos simplemente las declarativas, las de condena y las constitutivas, ¿recuerdan? ¿Sí? Eso han tenido que llevar y conocen perfectamente. Y el bien, ¿sí?, ya es distinto, ¿sí? El bien de vida propiamente es lo que se está reclamando, ¿no es cierto?, en lo que veíamos el efecto, la clase de pronunciamiento que se reclama y el bien de la vida sobre el que debe recaer el pronunciamiento. En este caso, va a recaer el pronunciamiento sobre, ¿sí?, la donación en su conjunto y todos los elementos que puedan haber dentro de esa situación. Me hubiese gustado, más allá de esto, cláusula de pretensión, ya no les voy a pedir prácticas de reivindicación, clases de pretensiones, lean ustedes un poco, eso es, o recuerden porque han llevado, ¿sí? No sé qué más tengo aquí, la norma, que podía haber derecho, causa, objeto, normativa, que era lo que hacíamos más o menos, ¿sí? Y bueno, algo que no sé si les interesaba, que era que aquí estoy encontrándome con la argumentación forense. Yo me quedaría con esto por el momento de la argumentación forense. No basta con tener razón, sino que hay que saber exponerla y luego demostrarla. Si no sabemos exponer los hechos, si no sabemos fundamentar, ¿sí?, motivar la normativa, el orden jurídico que ampara la pretensión,
y no sabemos demostrar, pues estamos siendo desprotegidos, ¿sí? Y casi con seguridad a perder o con pocas probabilidades de ganar un proceso. Bueno, si quieren, pues el viernes veré, el día jueves veremos un poco de la argumentación. Quizás, si es que les interesa, me avisan. De todos modos, depende de ustedes. Ya les he dicho por qué esto han llevado ustedes, ¿no? Todo lo que es argumentación, el sillorismo jurídico, la argumentación forense. No sé si, o sea, tienen una materia que se ha llevado de argumentación jurídica y que presumo que han hecho el análisis de eso. Si quieren, hacemos eso el día jueves, un poquito de recordatorio. ¿Ya? Ahora les voy a dar vamos a seguir en el contexto, o sea, habíamos visto, para que preparen la demanda de nulidad de donación, del documento de donación o de la donación, simplemente no hay ningún problema, ¿sí? Con esas exquisiteces. Otra vez en el orden que está establecido en el Código Procesal, en el 110, y que cumpla con los requisitos que decíamos de la pretensión y de la demanda. ¿No es cierto? Que vienen a ser jugados, porque decíamos la pretensión, o sea, la pretensión está contenida en la demanda. ¿Qué es lo que pretendo? ¿Qué es lo que pido? ¿Ante quién y frente a quién? ¿No es cierto? Entonces, después de estos generales, ustedes pueden empezar. Esto también hace referencia a la argumentación jurídica. Y quiero que tengan en cuenta que no es simplemente una cuestión de hablar por hablar. Argumentar, decíamos de manera general y en varias clases, es dar razones, ¿sí? Para que alguna persona, el público, ¿sí? A quien está dirigido ese discurso, esa narrativa, ¿sí? Esas razones, se adhiera a mi posición. Por eso es que me dirijo al juez, no me dirijo a la otra parte ni a nadie. Me dirijo al juez para que, dándole los argumentos de hecho y de derecho, él pueda adherirse, es decir, aceptar, comprender, además con la prueba respaldatoria, ¿no es cierto?, haga que él se adhiera a la posición que yo tengo. Y viceversa, eso podrá hacer el demandado por su parte. Ambas estamos, o sea, el rétor, ¿sí?, el que discurre, el que hace el discurso, en última instancia, ¿sí?, el demandante, o en su caso el demandado, lo que quiere es que el juez se adhiera a la posición que cada uno de ellos puede hacer. Y para ello es indudablemente imprescindible seguir esa estructura que da de la demanda, ¿sí?, y ser sobre todo y esencialmente claros. La claridad es esencial, no se requieren de argumentos rebuscados, jurídicos, etcétera, porque se trata de cuestiones prácticas. Obviamente esto de la argumentación variará en función de los tribunales, de la naturaleza jurídica de las pretensiones. Una cosa será acudir con una demanda de inconstitucionalidad, por ejemplo, ante el Tribunal Constitucional, no es cierto que hacer una demanda ordinaria. Cada una tiene una forma de argumentación, unas requerirán un poco más o menos. Entonces, normalmente lo que hacemos en esa primera parte, que nos hemos apersonado ante usted, respetuosamente digo ¿qué le digo al juez? Señor juez, ¿no es cierto? En el primer párrafo, o sea, ya les digo, de acuerdo a la argumentación, hay tres partes en las que hay que golpear y hay que aprovechar, no hay que golpear, hay que aprovechar estas tres partes. Es la suma o síntesis, ¿sí? Primera cuestión, donde ya al juez lo estoy poniendo en antecedentes, ¿sí? Para que comprenda el problema jurídico que estoy sometiendo a su conocimiento y decisión.
La segunda oportunidad que estoy haciendo referencia a esto es en esa introducción, al empezar el escrito. ¿Sí? Ahora colocan muchas veces en los procesos, si no está mal, parte demandada, antecedentes, no sé. Cada uno tendrá su forma, la cuestión es que cumpla. Yo prefiero ingresar directamente y decir objeto, por ejemplo, de la pretensión, o sea, del demanda. ¿No sé? Sin necesidad quizás ni siquiera de un título, sino simplemente de decir. ¿Sí? En proceso ordinario y de conformidad al amparo de las disposiciones legales que serán citadas y analizadas en el presente memorial, interpongo, señor juez, demanda ordinaria de nulidad, ¿sí?, del documento privado de donación celebrado en fecha tantos y reconocido en fecha tantos ante el notario de fe pública, ¿sí?, así como la consiguiente restitución del inmueble, que, entre comillas, donado, supuestamente donado bajo ese argumento, ¿no es cierto? La restitución y la cancelación de un ilegal registro de una donación en documento privado hecha de la manera más ilegal y arbitraria por parte del registrador de derechos reales. Ahora, muchas veces ahí yo puedo hacer esta pretensión, esta demanda, ¿sí?, la dirijo con calidad de demandante contra la señora fulana mayor de edad. Ahora, hay otras personas que hacen lo siguiente, otros abogados, y colocan esa parte demandada. Entonces colocan ahí para ir como esa, se interpone la presente demanda, no hay ningún problema, es parte de claridad, es parte de redacción, cada uno. La presente demanda se le interpone contra la señora fulana de tal, ¿sí? Pero adviertan que ya en el exordio, en esa introducción, ya le he mandado el segundo mensaje al juez. En la primera parte estoy hablándole en la sumosíntesis. En esta ya estoy ingresando con algo más detallado, ¿no es cierto? Voy a demandar la nulidad de un documento privado a la vaina, ¿sí?, para el juez, para que le quede grabado. Luego vendrá indudablemente la demanda, se la dirige contra la señora fulana de tal, aquí, ¿no?, sus generales de ley y pare de contar. La tercera oportunidad, y aquí estoy dando un salto, la tercera oportunidad, que es bueno para remarcar cuál es la pretensión que tengo contra, sí, que se deduce en el proceso, va a ser en la conclusión o perorata, que se llama también así. Sí, ustedes van a ver en el propio código, sí, que dice en el numeral 9, la petición formulada en términos claros y positivos. Y ahí hay que aprovechar otra vez, o sea, decir al juez, el juez dependerá de la naturaleza y la cuestión, sí, señor juez, por los antecedentes de hecho, derecho y la prueba que ha sido acompañada y los fundamentos jurídicos expuestos, se llega a la inequívoca conclusión, ¿sí?, de que efectivamente el documento privado que acompaña a fojas tanto celebrado en fecha es nulo al tenor de las disposiciones legales y graves. Pido respetuosamente que se declare así en sentencia, o sea, se declare así, y por tanto se declare probada la demanda, disponiéndose además la restitución del inmueble, la cancelación en derechos reales, etcétera, de todo esto. Tengo ya tres partes donde he entrado, pero con fuerza, con síntesis al juez. Aprovechen la parte discursiva, no es cuestión de que yo escribo y hablo. A mí me decían de chico, y eso es un error, no, porque eres hablador vas a ser juez o vas a ser abogado. Falso. Es importante saber hablar. Es importantísimo saber escribir para un abogado, es decir, saber expresarse en forma escrita, en forma oral, ¿no? Ambas. Pero no somos pacos de esos que hablamos y que los hay muchos, que hablan mucho y no dicen absolutamente nada. Y el juez es una persona que tiene mucho trabajo y claro, si le ponemos 15 hojas para demandar una nulidad de estas, ya el juez no va a agarrar. Acuerdo, hay que ver en qué niveles podemos utilizar también la capacidad de síntesis. Entonces, en el memorial que ustedes van a proyectar, en esa primera, después de esto, de la parte demandada, dirán pues lo que establece la norma, ¿sí? Y aquí van unas retenciones, dice, los antecedentes, ¿sí?
la cosa demandada, la relación precisa de los hechos, ¿sí? Ahí está. Antecedentes fácticos, relación de hechos, etcétera, o antecedentes simplemente. Donde la recomendación, obviamente, es hacer una crónica, una exposición cronológica, ¿sí? En esto, el abogado, como el juez, actuamos como historiadores en realidad, o sea, partimos de lo más antiguo, ¿no es cierto?, a lo nuevo y etcétera, y ahí vamos ya incluyendo elementos para que sean del juez, no es simplemente una historia, es decir, señor juez, sí, en mi calidad, ¿cómo decir? Vean cuál es la forma más clara, no se las voy a decir yo, quiero que aprendan a desarrollar. Podría entrar, bueno, por ejemplo, podría entrar uno y decir, señor juez, efectivamente, conforme se acredita por el testimonio de la escritura pública número tantos, otorgada en fecha tantos ante el notario de fe pública número tantos, e inscrita en derechos reales bajo la matrícula número tantos, se acredita que yo era propietario, que yo soy propietario, sí, sí, y de la matrícula que ya adquirí, porque ahí está en duda la propiedad todavía, adquirí una casa ubicada en Obrajes, ¿no es cierto?, número tantos, etcétera, mediante compra-venta. Dos, en virtud, o sea, por un acto de liberalidad, eso ya depende de quién, o sea, porque yo no voy a hacer una tragedia en este caso de decir, sí, me insultaba, ¿no? Los insultos y las injurias y las calumnias de esta persona no tienen nada que ver en la demanda de nulidad que yo voy a plantear. Dos, por un acto de liberalidad, sí, en vista del carácter que tenía y la compañía, o sea, de los servicios que me prestaba, qué sé yo, la señora fulana, la cooperación, la amistad. Hice en un documento privado, sin saber, sí, ahí ya voy a empezar, me apersoné ante el abogado que firma ese documento privado y ante luego a un notario de pública, y sin conocer que la donación debería realizarse documento público conforme se demostrará por las disposiciones que citaré en el apartado siguiente, entre paréntesis, fundamentos legales, ¿sí? Se me indujo en error para que se haga, ¿no es cierto?, en documento privado, de tal manera que ese documento carece de la eficacia o está, como dice expresamente el artículo 667, ¿sí?, es nulo de pleno derecho. ¿Sí? Puedo incorporar algún otro hecho y decir, sí, pese a que la voluntad mía, señor juez, era efectivamente hacer esta transferencia, o sea, trasladar el derecho propietario a esta persona, lamentablemente su conducta, la conducta posterior a este acto nulo, ya empiezo yo a insistir, ¿se dan cuenta? A ese documento privado nulo, además que habrá que decirle que le entregué la casa, en virtud de ese documento nulo ingresó en la casa, luego vendrá lo de derechos reales, que también logró el registro violando tales disposiciones, ¿sí? Pese a que tenía esto, esta señora cambió y bueno, hecha la revisión, se llegó a la conclusión de que si bien la nulidad. Y miren cómo puedo yo hacer un relato, ¿no es cierto? Porque estoy acá. Si bien podría haberse iniciado una revocatoria, ya le estoy anticipando al juez también, ya estoy incorporando elementos en esa redacción, de la revocatoria de la donación por ingratitud. No lo hago porque la condición previa es de que para esta es que exista un documento que se hubiese celebrado de conformidad, o sea, mediante documento público conforme al 667, cosa que no ocurrió en autos, ¿no es cierto? Por lo que veo la vía de la nulidad, etcétera, etcétera. Fundamentos, y ahí entro y digo, otra vez me voy a remitir, tal como ya he enunciado, ya he citado las disposiciones legales en la parte principal, la nulidad, y puedo hacer cualquier cuestión, o sea, depende de eso ya, cómo voy a utilizar, porque aquí no hay una norma en que me diga, esta es la forma que tienen que decir ustedes, no. ¿Cuál es la forma que mejor la pueden decir ustedes y argumentar ustedes para obtener, ¿sí?, la adhesión del juez? En este caso, que el profesor se adhiera a su posición y diga, caramba, qué bien claro está este escrito.
fundamentación de orden legal, podrán entrar y decir, es conocimiento suyo, señor juez, o que de conformidad al artículo tantos, etcétera, pueden hacer un acápite muy breve, no un tratado sobre la nulidad y las diferencias con la anulabilidad, etcétera. Podrán indicar brevemente en qué consiste la nulidad, la sanción. Pueden incorporar una jurisprudencia al respecto del Tribunal Supremo de Justicia. En casos similares al presente ha resuelto lo siguiente y se pasa la ratio decidendi, lo que es la jurisprudencia, ¿no es cierto? En ese sentido también el artículo 546 en su numeral 1 hace esto. Consiguientemente, y hasta lo expuesto en este punto, ¿sí? No cabe duda de que es nulo ese documento de donación y por tanto la donación misma, la transferencia, el acto traslatizio de dominio. Y dos, sí, podrán hacer otro numeral, ¿no es cierto? Bueno, como consecuencia y en aplicación de los artículos precisamente el 246, 248, por ahí está, pero bueno, se restituye a la cosa porque así lo manda la disposición legal, ¿no es cierto? Yo sin código no soy nada, me encanta el 546, tendrán que citar y decir, los requisitos del contrato para la formación del contrato son la forma siempre que sea legalmente exigible. Requisito que no cumple el artículo 452 con relación al 667, etc. Ahí tienen que desarrollar ustedes, toda su capacidad argumentativa. Vamos a ir entrenándonos para eso, ¿no es cierto? Estamos empezando con un caso o contrato. La forma de los contratos, por ejemplo, 491, concordante con el artículo 491, deben celebrarse por documento público el contrato de donación, excepto la donación manual. Se han transgredido todas estas normas, son nulas, ¿sí? O sea, la transgresión, la inobservancia de estas disposiciones legales, ¿sí? Dan lugar a la nulidad del contrato en el contexto, ¿sí? Del artículo S667 y del 546 del Código Civil, que etcétera, va a establecer la nulidad, ¿sí? 546, la nulidad y los efectos pedirán precisamente, ¿no es cierto?, que se restituya, sí, los efectos de la nulidad y la anulabilidad, la restitución, se aplique el artículo 547, etcétera. Y luego ingresarán también un párrafo tercero para pedir y justificar por qué se ha hecho, es ilegal el registro, además en derechos reales, ¿no es cierto? No obstante, señor juez, que los elementos señalados precedentemente son suficientes para que se declare nula la documentación y a su vez, coincidentemente, se anule la partida en derechos reales, cabe puntualizar que el juez registrador cometió una arbitrariedad y ilegalidad y procedió en contra de tales artículos, resultando que en sentencia también deberá declararse y cancelarse la matrícula en función de tales artículos del Código Civil. Punto. Para el contrario. Estamos exactamente a 4 minutos, creo que, de que concluyamos la clase. ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta? Hemos estado demasiado callados. La próxima clase serán ustedes quienes me van a comentar esta historia. Ojo, después de eso, lean bien ustedes también, lean el artículo 111, porque van a individualizar qué prueba documental. En otro sí dirán, pese a que ya se va relacionando en el contexto de la exposición de los hechos y la fundamentación del derecho, se tiene que precisar qué prueba documental están acompañando, ¿sí? Y sí se van a valer de otro tipo de pruebas. En este caso les anticipo que no, pero en otros sí es esencial, porque si en este acto no señalan otro tipo de prueba, por ejemplo, si correspondería a la prueba testifical, la confesión, qué sé yo, la inspección, si no lo hacen en este momento, no va a valer. Por el momento, en este escrito, no se para ahora, en este escrito no es suficiente indicar que eso fue acá documental, ¿ok? Ahora vean ustedes si quieren una inspección ocular para ver el inmueble, pues solicítenla y analicen eso, ¿sí?
he dicho, ¿tiene alguien algo que comentar? ¿Alguna pregunta? Alguien diga algo porque me da la impresión de que hubiese estado hablando con una pared. Queda todo claro, doctor. Sí, doctor, Natalia. está todo claro. Sí, doctor. Todo claro, gracias. ¿Sí? Si tienen alguna duda, ya saben, me van a escribir. Pero ya es de que aprendan aprendamos y quiero sentirme realmente contento de leer cada una de las demandas. La recomendación siempre es la siguiente, ¿sí? En el grupo trabajen. Si alguno no trabaja, tienen que ser honestos, es decir, no intervienen, porque se está haciendo un daño, porque el día de mañana, cuando yo solicite, como les digo, hagan una demanda de esta otra naturaleza, quien no ha acompañado en el curso, obviamente va a estar perjudicado, ¿no es cierto? Recording stopped. Entonces, el jueves yo les voy a mandar, estén preparando, les voy a habilitar el NEO, ¿sí? Para que preparen. No es una demanda larga, es una demanda objetiva, pueden buscar, ¿sí? Y vamos a ir avanzando así para que yo ya el jueves les pueda dar con un poco más de argumentación, si es que ustedes quieren o no, porque nadie me ha dicho sí ni no. Les he preguntado, ¿quieren ver algo de argumentación jurídica? Creo que no, porque nadie se ha pronunciado, pero si alguien quisiera, pues el jueves podemos hacerlo inclusive después de concluida la clase, si es que hay una o dos personas, va a ser suficiente que exista uno que tenga una persona que tenga un alumno que tenga interés, y bien podemos un poquito lo de esto de la argumentación, que tiene que ver obviamente con nuestra materia, pero que ya la han desarrollado y ya la han visto ustedes ampliamente. Entonces, pásenla bien, distráiganse un poquito trabajando, busquen jurisprudencia, entren en unidad de donación, etcétera, etcétera, con esos términos, ¿sí? A la jurisprudencia, porque tenemos que irnos apropiando de ese manejo eficiente que debemos hacer de la jurisprudencia nacional. Y si tienen cualquier cosa, por favor, otra vez les digo, estoy dispuesto, me llaman, me mandan un mensaje, ¿no? Mándenme un mensaje y yo les contesto y ya vemos qué hacer. ¿Sí? Bueno, nos vemos el jueves entonces. Hasta luego, gracias. Gracias, Hasta luego. doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Que les vaya bien, gracias.